Dios escribe recto, con renglones torcidos. Es una frase que se atribuye a Teresa de Jesús. La luz y el entendimiento a veces vienen por sitios insospechados. La idea es clara y se asienta firme, pero el camino para llegar a ella es sinuoso. Es una reflexión que está cerca del no hay mal que por bien no venga del refranero y que nos lleva a otra frase, en este caso religiosa, que aparece en la Biblia, en Romanos 11:13. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Pues resulta que más de 3 millones de personas, seguramente en su mayoría mujeres, vieron en el programa Sálvame de Telecinco una famosa Rocíito sufriendo por culpa de los maltratos, sufriendo por culpa de un marido maltratador, sufriendo por culpa de una salud mental convertida en un cristal frágil precisamente por los maltratos y sufriendo por culpa de un canal que por los renglones torcidos de Dios convertía en víctima por fin a una persona a la que ha victimizado durante mucho tiempo. Millones de mujeres a las que la política no les convoca y a las que seguramente les quedan muy lejos las reflexiones sobre el patriarcado. De sopetón se han encontrado con algo que a lo mejor conocen de cerca, que un hombre puede maltratar, que encima la culpable eres tú porque eres una mala madre o estás, dicen, como una chota, y por si fuera poco, tu maltratador se está haciendo rico contando mentiras en tu círculo cercano, en este caso por las televisiones, cuya puerta abriste tú. Igual es verdad que a ti te la abrieron en su día tu progenitora, una maravillosa tonadillera, y tu padrastro, un torero borracho que mató a una persona conduciendo por querer que podía llevar un coche al volante con más alcohol en el cuerpo que el que dicta el sentido común. Rocío Carrasco, a la que no se le conocía otro tipo de manualidades que el de ser famosa, hablando en la tele de malos tratos, de suicidio, de enfermedad mental, de linchamiento mediático, y lo ha hecho en la misma televisión donde le han infligido una parte de todos esos malos tratos. Los caminos del Señor son insondables. Es verdad que nunca es tarde si la dicha es buena. El documental va a servir para que más mujeres se libren de los malos tratos y obligará también a revisar un género que escarba en las miserias humanas, para lo que siempre es verdad hay audiencia, pero que no siempre lo hace desde la dignidad, el respeto y la compasión que reclaman las víctimas. Casi 4 millones de españoles habrán visto la entrevista a Rocíito. Es verdad que 43 millones no la habrán visto. Los 43 millones son la mayoría silenciosa, pero hoy esos 4 millones que sí la vieron son los que señalan por dónde discurre la conversación en España. Porque hasta la ministra de Igualdad ha salido defendiendo a la víctima y recordando que su caso es un caso que se multiplica en un país donde las mujeres dejaron de ser insultadas y condenadas por adulterio en una fecha tan cercana como 1978, hace 4 días. A la izquierda le falta mucho por aprender para hacer buena televisión, o por lo menos una televisión que interesa a la gente. A la izquierda le falta mucho para salir del elitismo, para hablarle al pueblo al que dice querer representar. Claro que 50 sombras de Grey no ayuda a la emancipación de la mujer, pero ayudó a la emancipación de algunas mujeres. Estas contradicciones están en el seno del pueblo. Igual que esos programas del corazón que escandalizan a los que se emocionan leyendo a, por ejemplo, María Zambrano o aún más lejos allá a Judith Butler. Mujeres que en mi caso me emocionan, mucho más que las andanzas de las famosas, que son famosas porque son conocidas y son conocidas porque son hijas de famosas. Contradicciones en el seno del pueblo, que decía un chino con mucho predicamento entre su pueblo. Como Dios escribe recto, con renglones torcidos, de pronto la confesión de Rocío Carrasco ayuda en la lucha que las feministas tienen contra los malos tratos y también contra la estigmatización de las que llaman algunos malas madres. Ayudará a darle una vuelta a las enfermedades mentales y de paso nos obligará a preguntarnos si los programas del corazón son más del corazón o son más del bolsillo. Y también, de paso, nos ayudará a preguntarnos por qué se ven tanto, porque a lo mejor es que resulta que tocan teclas que en su día también tocó William Shakespeare. Los caminos del Señor son inescrutables. Y os lo dice un ateo que sabe, Rocíito, que Dios nunca abandona a un buen marxista. Bienvenidas a la frontera, desobedientes. Fuimos memoria en la calle alzando la voz, conteniendo el llanto. Fuimos el grito y el hambre del niño de barrio con el puño en alto, porque seremos, a pesar de todos los problemas y por encima de cualquier pandemia, el ser humano está programado para afrontar y sobreponerse a cualquier situación adversa. Los psicólogos lo llaman resiliencia, los poetas esperanza.
Y a pesar de todas las incertidumbres y de todas las dificultades, pues siempre seguimos empeñados en abrir ventanas, en levantar la mirada, en hacer planes. Y esto nos lo dijo Sigmund Freud. Es el espíritu del último trabajo de Ismael Serrano. Ismael, gracias por estar aquí en La Frontera. Nada, encantado de estar aquí. ¿Qué tiene abril que te pones a publicar un disco? Bueno, es el momento, es lo que toca. He estado un año, este año de pandemia fundamentalmente escribiendo, componiendo. No tanto de la pandemia, no tanto del confinamiento, porque a mí me apetecía escribir sobre la vida que había quedado congelada. Y todas esas canciones se han ido acumulando en el tiempo, nos metimos en el estudio y abril es un mes maravilloso, es el mes de la República, es un mes fantástico para sacar un disco. El mes de la revolución de los claveles. También, sí, el mes de la revolución de los claveles, sí. De la primavera. Sí, sí, este disco hay un empeño, siempre tenemos el San Benito, los cantautores, de que somos... tendemos al melodrama y a la circunspección, así, a ponernos tremendos y demás, pero este disco es verdad que siempre tiene un empeño, sobre todo, es como un viaje, tiene una parte de viaje como de redescubrimiento personal, porque me reviso en muchos aspectos, pero también hay un empeño por, como has dicho, ¿no? Abrir ventanas a la esperanza, levantar la mirada. Todo el mundo dice que después de esto no vamos a salir mejores, ¿no? Así como se especuló en un principio, ¿no? De esta saldremos mejores. Ahora todo el mundo dice, no vamos a salir mejores. Bueno, veremos. Yo no sé si ahora, de manera inmediata, pero desde luego que esto nos va a dejar una enseñanza y que desde luego se está revisando el paradigma social y económico en el que vivimos. Eso es un hecho también, ¿eh? Decía un maestro mío que la antesala de toda revolución es una gran conversación. ¿Has estado conversando quizá contigo mismo, sí, durante todos estos meses? Es que yo creo que, bueno, escribir canciones es un diálogo con uno mismo. Tiene que ver con eso, ¿no? Es un ejercicio de introspección en el que haces repaso de las deudas, de los conflictos, de tus contradicciones y demás. Y sí, yo creo que de alguna manera es verdad que este confinamiento ha servido para revisar algunas cosas. A mí hay algo que me jode mucho cuando se habla de recuperar... No, tenemos que volver a la normalidad. Y a mí la normalidad, la antigua normalidad, ¿no? La vieja normalidad. Y la vieja normalidad era una mierda. Quiero decir, había cosas maravillosas que tienen que ver con los afectos, con abrazar, podernos encontrar como lo hacíamos antes, pero había muchas cosas de la antigua normalidad que eran mejorables. Que eran mejorables. Y yo creo que ese diálogo te lleva a revisar todas esas cosas mejorables de la vieja normalidad, de la compartida, de lo colectivo, del bien común, pero también de lo personal, de las vivencias, de cómo uno afronta los conflictos en el día a día. Tú has sido un cantautor muy de lo cotidiano, ¿no? De lo concreto, del metro y de la ropa que llevas, ¿no? Y creo que vivimos en un mundo que se han roto las brújulas. Nadie tiene ni puta idea de hacia dónde van las cosas, hacia dónde va el mundo. Hace un año ardía Australia, ¿no? Y ayer veía una noticia de que se está llenando de ratas, pero nadie ya pone en relación que haya ardido y haya muerto millones de animales con que ahora surjan las ratas. No sabemos hacia dónde vamos. La política, fíjate, con el loquito con la cabeza de bisonte entrando en el Capitolio. Quizá la poesía puede darnos un poquito de luz de hacia dónde podemos ir. Sí, es posible. Es verdad que es todo da la sensación de que todo es volátil, de que todo es... si se decía que la realidad es líquida, en estos tiempos es líquida, pero a nivel como el mercurio, quiero decir, es como inasible, incontenible, esa sensación da, ¿no? De que es vertiginoso, además. Todo pasa, todo es a toda hostia. Si hay una sensación de vértigo, que yo creo que es generalizada, una sensación de estrés, además, que yo creo que nos va a pasar factura. La pandemia, fundamentalmente, más emocionalmente, lo que nos genera es un estrés en lo cotidiano, precisamente, que es notable y del que no somos muy conscientes. Quiere decir, todo ejercicio cotidiano se convierte casi en un acto de heroicidad. O sea, esto mismo, reunirnos, las mascarillas, el llegar a casa, todo es más difícil. Entonces, la poesía sí puede servir precisamente para generar un espacio de calma dentro de ese vértigo que nos permita...
En la poesía siempre pienso que ocurre como con la ropa, que tapa para enseñar, ¿no? Entonces tengo la sensación de que hay tal cacofonía, ¿no? Hay tal, Ruido. sí, mucho ruido, es todo muy apabullante y de alguna manera la poesía es que puede abrir rendijas por donde mirar. Sí, decía Pessoa, creo, que la poesía consiste en otorgar a lo cotidiano el misterio de lo desconocido. Convengamos que ahora, tú lo has dicho, todo es impredecible, todo, lo cotidiano se convierte en algo absolutamente desconocido. Es decir, nuestra vida se llena de alguna manera, tiene como un componente poético en lo cotidiano. Y yo cuando escribo canciones lo que trato es de rescatar eso, ese misterio en lo desconocido, eso que abunda en esas pequeñas heroicidades en lo cotidiano, nos señala, efectivamente, nos hace centrar el foco en esas pequeñas cosas que tienen una carga poética de la que no siempre somos conscientes. A mí es la parte que más me gusta de la poesía, esa poesía que habita lo cotidiano, que imprime una épica al día a día, es la parte que más me interesa y es lo que siempre he tratado de buscar a través de mis canciones, ¿no? Huidobro diciendo, solo como un cometa sin manto muriéndome de frío, ¿no? Qué bonito. Cantaba nuestro malogrado Auta aquello de, ¿qué me dices, cantautor de las narices? ¿Qué me cuentas con tu aire funeral? ¿No? Como que el cantautor parece que tenía que, en vez de invitar a la esperanza y a la alegría, como que recrearse en lo triste o en lo sórdido o en la pérdida. Pero ¿sabes qué? Yo es que reivindico un poco la tristeza también. A ver, bien entendida, quiero decir. Reivindico el espacio para el duelo, reivindico el espacio para estar jodido. O sea, hay como una huida permanente y más en una sociedad que a mí me parece un tanto infantilizada en ese sentido, ¿no? Es como que no se tolera, que es como lo de niños. Los niños no lloran, ¿no? Ese padre echándole la bronca a su hijo porque está llorando. Cuando hay que darle su espacio, llorará por algo, tendrá una razón o no. Llora sin motivo, no, algún motivo tendrá, aunque no lo... No. Entonces hay como una exigencia a pasar por encima de toda tristeza, todo duelo, nada, no, hay que ser feliz. Es la feliz de... Es como una tiranía que tiene que ver con una infantilización, yo creo, de la sociedad. Pues oiga, no estoy feliz y estoy sola. Claro, por ejemplo. Y estoy jodida. Y estoy jodido. No tengo ganas de reírme. Por ejemplo, no, y hay que dar un espacio. Además, es todo. Si pasa incluso, tú miras la televisión. Rara vez se da la oportunidad, por ejemplo, de tener una conversación en estos términos. Si tú te fijas, todos los late night, todas las entrevistas, todos los espacios donde donde se le da una oportunidad a la palabra entre el entrevistado y el entrevistador, todo tiene que ser en términos de comedia. O sea, todo tiene que ser superficial. O sea, como si entrar en profundidad y ponerse serio, circunspecto, e incluso ponerse trágico y triste si la ocasión lo merece, es como se entiende como una falta de respeto, ¿no? Es como de mal gusto que viene este señor a decirnos, a ver, puede ser, es verdad que que el tópico del cantautor eternamente triste y demás es gracioso, está muy bien reírse de él, reírse de uno mismo, revisarlo, pero es que yo reivindico la tristeza. Y yo creo que a alguien que no se le permite sobrellevar el duelo interiorizándolo y analizándolo como lo merece, acaba perturbado. Y es que somos una sociedad en algún punto de perturbados. Claro. Somos una sociedad de desequilibrados emocionalmente precisamente por eso, porque todo tiene que estar bien. Entonces, y además que es una trampa del sistema. Es decir, tú puedes decir, no, ¿cómo vas a estar jodido? Tienes que estar bien. Claro. Todo es un mercado y entonces en el mercado tienes que ser competitivo. Y no somos competitivos en todos los mercados, en el de la amistad, claro, en el de la belleza, en el de la creatividad, en el de el ingenio, en el de la amistad. En alguno pinchamos y entonces estamos como sobreexigidos. No, sobre todo las mujeres, yo creo. Sí, eso también. Pero hay como un empeño por... hay como una competición, tú lo has dicho, es una competición, es como si no se te dejara el espacio precisamente para analizar, o sea, por ejemplo, algo no tiene que ver, pero sí tiene que ver, ¿no? Cuando alguien habla de los déficits democráticos, la gente se lleva la mano a la cabeza. ¿Déficit democrático? Que esta democracia tiene déficit. No, eso es imposible. Esa sobreactuación, no, o sea, esa incapacidad para analizar, no ya solo los déficits democráticos, los déficits del sistema, los déficits en nuestra propia vida cotidiana, es como si fuera... Como si no se nos dejara espacio para eso. Y estar triste tiene que ver con eso, con revisar las contradicciones, con asumir la pérdida. Es decir, somos como niños pequeños a los que somos incapaces de
de renunciar. Y la tristeza tiene que ver con amigarse con la renuncia. Renunciar a una presencia cuando alguien se va, renunciar a cosas, o sea, no por gusto, quiere decir, no que uno tenga que renunciar, sino entender la pérdida. Y aquí no tenemos que entender absolutamente nada. Tenemos que tirar para adelante en esa carrera absolutamente competitiva y disparatada. Y así estamos desquiciados, yo creo, en algún punto. A mí me gusta mucho la propuesta esa zapatista de convertir esa tristeza, esa insatisfacción en digna rabia, ¿no? Claro. Porque permite sobreponerte, no quedarte alimentando, ¿no?, tu tristeza y hacer de alguna manera un espectáculo de tu propia tristeza. España está hoy paralizada por Rocíito, ¿no? Que ha hecho unas declaraciones donde, de una manera muy curiosa, después de cierta espectacularización, ¿no?, de su drama, que parece que es un drama real, puede ayudar a otras mujeres a luchar contra la violencia, ¿no? Pero es verdad que es curioso que la misma televisión que nos brinda ese escenario impotente, ahora también nos tiene que ofrecer la posibilidad de salir de esa impotencia. Sí, tal cual. Es un ejercicio paradójico. De cinismo brutal por parte de una cadena que ha alimentado precisamente, pero bueno, que es una trituradora de carne fundamentalmente, que convierte en un espectáculo cualquier tipo de drama y cualquier tipo de tragedia. Pero se trata, efectivamente, se corre el riesgo, como bien dice, de espectacularizar la tragedia y el drama y ir al golpe bajo y demás. Yo no hablo de eso, yo hablo de la tristeza como un espacio para la reflexión, no como un objeto de consumo, de usar y tirar, que es fundamentalmente lo que ofrece, lo que se ofrece en este caso, ¿no? Al personaje, a la persona que está sufriendo, como un muñeco roto que se consume y que el día de mañana, en aras del rating, se le apartará, como se ha apartado al tipo que al parecer estuvo maltratándola y que han tenido durante mucho tiempo en nómina. Claro. Es decir, hasta ahora nunca habían pedido la versión de ella o no les interesaba. Entonces, sí. En esa dirección, fíjate, tengo a veces la sensación de que la tristeza se ha devaluado, ¿no? Sí. Es una tristeza tal cual. Vulgar. Tal cual, es que es eso, tal cual. Es que la poesía lo que hace es quitarle precisamente esa vulgaridad, darle profundidad. La poesía, a mí la que me interesa es la que trasciende la propia experiencia, ¿no? Es decir, hay una cierta poesía que es superficial porque se queda en la experiencia del autor y nos narra a mí la poesía, lo interesante de la poesía es que tiene otras capas y trasciende la propia experiencia y te lleva y le quita esa vulgaridad, por así decirlo, que tiene que ver con lo mismo, con ser tratado como un objeto de consumo, como un divertimento más. O sea, es algo superficial y es, en definitiva, es ir al golpe bajo. O sea, yo cuando hay una canción, antes decía lo de la tristeza, yo tengo una canción que se llama La llamada, que dice: la tristeza, si es compartida, se vuelve rabia que cambia vida. Se trata de eso, de generar un espacio de encuentro y del ejercicio terapéutico que supone poner en común lo vivido, ¿no? Saberse acompañado en el duelo, que es para lo que sirve la música en muchos aspectos. Saberte acompañado en la adversidad, en tus problemas, y es el valor bueno que puede tener el testimonio de una mujer maltratada en un programa de máxima audiencia, que muchas mujeres se van a sentir acompañadas, claro, y eso les va a movilizar en algún punto, porque cuando te sabes acompañado, te recuperas tu consciencia en lo que respecta a tu capacidad para influir en el futuro. El problema es cuando nos creemos incapaces de cambiar la realidad, ¿no? Cuando creemos que no podemos cambiarla, que muchas mujeres seguramente se sientan rehenes de esa sensación. Cuando ven a una mujer que, como ella, sufre maltrato, se movilizan y dicen: puedo hacer algo. Pero luego tiene esa doble cara. Realmente no sé si es la intención de la cadena. La cadena lo que pretende es lo espectaculariza de tal manera que le quita verdad. Es decir, como si lo que tú estuvieras viendo fuera una ficción, que es una mujer, o sea, como si fuera un relato ficcionado, que no. Es esa otra parte donde se convierte en un objeto de consumo, como un entretenimiento que de alguna manera también se aleja de la realidad. Y uno puede tomar parte, además, puede decir: no, yo estoy con él. ¿A quién crees? ¿A él o a ella? Como si fuera un concurso. Si estás con él, manda mensaje al 332. De hecho, mientras que estaban emitiéndolo, había un concurso. Claro, ¿no? Donde la gente tenía que votar. Que, por cierto, una cosa que me ha llamado la atención, yo he visto muchos tweets
airados de mucha gente que dice, y que probablemente tengan razón, lo de no, se ha hecho un juicio mediático al hombre, ¿no? Se le ha hecho un juicio mediático al hombre. Y es curioso porque esta gente nunca exigió la versión de ella. Cuando se la vilipendió, cuando una mujer es vilipendiada sobre el ejercicio de su maternidad y de tal, Sí, no sé sí. qué, nunca están tan diciendo, ¿cómo es posible que hablen de una mujer así sin que nadie diga nada? No, Y ahora eso sí. tan socorrido es que está como una puta cabra, ¿no? O Exacto. sea, Eso, ahí no dijeron, cuando sí. decían esas cosas no estaban tan alarmados y tal, y de repente ahora es como que Déjame que ponen... te pregunte sobre una cosa que has planteado que creo que es muy relevante, ¿no? Yo creo que vivimos en una sociedad consumista, la religión es el consumismo, es decir, tanto puedes consumir, tanto horizonte vital te construyes, ¿no? En tu cabeza. Yo creo que una parte de la juventud se le ofreció los viajes estos low cost, ¿no? Donde puedes soñar que a lo mejor pagando un poquito puedes tener experiencias que quizás sean relevantes. Pero tengo la sensación de que se consumen cosas que no te cambian tu subjetividad, tu yo, ¿no? Es decir, consumes cosas que te dejan igual porque las estás consumiendo. ¿Cuántas veces te han dicho a ti que tu música le ha cambiado la vida a las personas? Claro, es que exactamente yo creo que esa es la mayor o una de las grandes preocupaciones que uno tiene como autor, por otro lado. Es decir, yo asumo mis contradicciones. Yo soy alguien que sueña con cambiar las cosas o que le gustaría... No escribo tanto para cambiar la realidad porque me parece vanidoso, sino que escribo, como decía antes, para generar espacios de encuentro. Pero muchas veces yo me hago esa pregunta. ¿Hasta qué punto tu música, cuando tú hablas de cambiar la realidad, contribuye a cambiarla o realmente la está apuntalando? Yo creo que es la contradicción y la pregunta que se hace toda persona que vive inmersa en un sistema que todo lo convierte en objeto de consumo. La música que uno hace también, de alguna manera. Lo más bonito es, como bien dices, cuando alguien llega y te dice, me hiciste conocer otras cosas, me hiciste investigar, me hiciste, pues eso, relacionarme con otro tipo de gente, escuchar otro tipo de música, reflexionar sobre algunas cosas que no había pensado, o buscar estas referencias de las que hablas en tus canciones. Eso ocurre y es lo más bonito. Pero yo muchas veces me pregunto hasta qué punto no estás siendo, de alguna manera, no estás apuntalando también, no estás siendo utilizado como una coartada, ¿no? Del propio sistema, porque sí, ¿no? De alguna manera es como, mira, que no lo sé. ¿No? Yo a veces también me pregunto eso, ¿no? Porque yo creo que algunos, de alguna manera, a veces somos utilizados para precisamente eso, para demostrar que el mundo, que fíjate, el sistema es plural, hay espacio para todo tipo de voces, y no sé hasta qué punto eres capaz de incidir en la vida de la gente, ¿no? Sí. Hablaba con Luna Miguel, ¿no? Que ha escrito un libro caliente sobre el deseo femenino, ¿no? Y sobre las cortapisas que siempre han tenido, ¿no? Y la intranquilidad que supone, bueno, pues hablar de la masturbación femenina, hablar de nuevas formas de amar, de hablar de la soledad también como una forma también de romper tapones para poder crecer, ¿no? Pero le planteaba yo a ella que habiendo escrito un libro creo que muy memorable, no había en toda esa discusión ni religión ni economía. Es decir, no había el sistema capitalista que de alguna manera, es verdad que, como le decía Adorno a un alumno en el mayo del 68, cuidado que todos sus problemas de pareja no son culpa del capitalismo, ¿no? Pero no podemos entender el papel de las mujeres sin el capitalismo. Y de la misma manera que no entendemos buena parte de lo que ocurre con las mujeres y también con los hombres sin entender la religión. Tengo, frente a esta reflexión de ausencia de esos elementos más sociológicos, que han sido más propios, ¿no? de los cantautores más clásicos, ¿cómo creo que, y le preguntaba a Luna, oye, como decía Crae, no todo va a ser follar, ¿no? O sea, no todo va a ser el orgasmo, no todo va a ser el latigazo, que ocurre con todos los demás, ¿no? Que es lo que de alguna manera da sentido a lo que hacemos. Los cantautores yo creo que siempre han tenido memoria, incluso cuando no hablen de temas sociales. Un tipo como Carlos Cano trae la memoria de esa Andalucía universal, ¿no? Que también Totalmente. implicaba Lorca. Tú cuando te has enfrentado a este disco, que además lo llamas Seremos, Sí. ¿no? Que tiene que ver con el que porque fueron
Tal somos cual. porque somos, Sí, serán, ¿no? tal No sé si cual. tiene algo que ver con esto. Totalmente. Cuéntame. Mira, hay una canción de Santiago Feliu muy bonita que se llama Mi mujer está muy sensible. Y la canción dice, no es por ti, mi amor, son estos días de mierda que también se irán, son Lennon y Guevara que no quieren regresar. Entonces es el rollo, es como en lo sentimental la realidad social es como afecta a lo cotidiano, cómo afecta a las relaciones personales, ¿no? Yo me acuerdo de eso, cuando fue la crisis del 2008, el número de divorcios bajó drásticamente y no era porque la gente se quisiera más, sino era porque era muy caro vivir, dejar de vivir en pareja, ¿no? Asumir una vida en soledad y demás. Quiero decir, que la realidad social y la realidad económica y la realidad en todas sus expresiones afecta a nuestro devenir sentimental, emocional y a los planes que podamos hacer al respecto, es un hecho. Y sí, y yo creo que eso está presente aun cuando uno le canta el amor. Yo creo que, no sé qué director de cine dijo, ¿no? Que hay un acto político en la elección de dónde se pone la cámara, ¿no? Ya de dónde pones la cámara y cómo haces el encuadre, eso también es un acto político. Y dónde pones el foco y cómo le cantas al amor, también me parece que de alguna manera lo es, ¿no? Y a mí las canciones que más me emocionan, no sé, Te recuerdo Amanda, ¿es una canción de amor o es una canción social? Pues es eso, son ambas cosas. Es una canción que desde lo sentimental, te relata una realidad porque es difícil separar una cosa de la otra. Es difícil que incluso tu forma de expresarte sexualmente, evidentemente también está, que se lo digan a la gente que ha tenido que padecer, que los solteros que han padecido la pandemia, los confinamientos, que cuánto tiempo llevarán sin follar, los pobrecitos, ¿no? Y tal, o cómo se las habrán visto y demás. Quiero decir, que la realidad afecta, que la realidad social afecta a nuestro devenir sentimental y que eso aparece en nuestras canciones de una u otra manera, yo creo que es un hecho. De hecho, hablando de esa infantilización de la que hablaba antes, de obviar la tristeza, si tú analizas la canción de autor en estos términos de chavales muy jóvenes y chavales muy jóvenes, a mí me parece que me resulta llamativo que gente cercana a los 40 y tal hagan canciones de amor con un componente adolescente que yo creo que sí tiene que ver con la realidad política también, ¿no? Que es la superficialidad y el peterpanismo en el que de alguna generacionalmente, en la infantilización en la que yo creo que estamos sumidos generacionalmente, ¿no? Yo me acuerdo una vez en el concierto de Aute, precisamente, que estaba Serrat por allí, que decía, joder, con los jóvenes cantautores, casi ninguno baja de los 40. Y es verdad, ¿no? Tenemos ya una edad y sin embargo a veces parece como estamos instalados en una adolescencia un tanto superficial, ¿no? En algunos aspectos. Ismael, nos vamos. El 23 de abril verá la luz Seremos. Vas contando con mucha avaricia noticias, ¿no? De ese trabajo. Cuéntanos algo. Danos Bueno, alguna primicia. bueno, Seremos es un disco, sí es verdad que hemos dicho poco de él, pero precisamente tú has dado con las claves. Se trata precisamente de un viaje. Me parece un poco esto de autoayuda y eso lo odio, pero sí tiene algo de autodescubrimiento en el sentido de que reviso muchos tópicos que tienen que ver con aquello de que hablamos, del cantautor que tiende al melodrama y a la circunspección. Me río un poco de mí mismo, no a la manera de Aute cuando haces autotango, pero sí reviso alguna de las cosas, bueno, de las contradicciones y de los tics en los que a menudo caigo, ¿no? Entonces, bueno. Muchas colaboraciones en ese disco. Sí, va a haber unas cuantas colaboraciones. Son secretos. Son secretos, son secretos. Ismael Hay Serrano. voces de mujeres muy interesantes, mujeres jóvenes que tienen mucho que decir. Hay toda una hornada de jóvenes autoras e intérpretes que hay que escuchar y algunas de esas voces están en este disco, por ejemplo. Ismael, madrileño, oye, en mitad de esta batalla campal que se avecina en Madrid, sacas en la editorial tuya de Noyes siempre textos políticos de Antonio Machado. Sí, sobre todo porque atendiendo a una referencia que él mismo, a una llamada que él mismo hacía, en la que exhortaba de alguna manera a los jóvenes a que hicieran política, no vaya a ser que alguien la hiciera por ellos, ¿no?
Y precisamente en esa dirección yo tengo una pequeña editorial donde saco alguna de mis cosas, pero me apetecía hacer una selección de los textos políticos, sobre todo de las partes de Juan de Mairena, aunque hay otras cartas y artículos y entrevistas que se le hicieron. Sobre todo son esas reflexiones de Juan de Mairena que a mí me parecen maravillosas y que me parece que a día de hoy tienen una vigencia absoluta, porque hay problemas del país, de España, que de alguna manera arrastramos desde hace muchos años, ¿no? Y que Machado sabía señalar, ¿no? Qué ejemplo esa gente. María Zambrano, ¿no? Que regresa desde el exilio en mitad de la contienda diciendo, pero ¿por qué vuelves si sabes que vamos a perder? Y dice, por eso vuelvo, ¿no? Porque vamos a perder, ¿no? Ismael, gracias también por tu coherencia y gracias por esa sensibilidad que yo creo que a muchos nos invita, como decíamos antes, no al ensimismamiento y la tristeza, sino a esa digna rabia. Eso es. Gracias por estar aquí en la frontera. No, nada, encantado. Gracias a ti. ¿Qué tal, Juan Carlos? Seguimos informando desde América Latina y el Caribe, y además todas las miradas del mundo hoy se posan en América del Sur y principalmente en Brasil, foco de la pandemia mundial. Cerca de 300.000 muertes, según datos recopilados por diferentes medios de comunicación, porque no hay datos oficiales en un país que parece absolutamente descontrolado, con un presidente como Jair Bolsonaro acusado por importantes sectores de la oposición, del mundo político y mediático, de llevar adelante prácticas genocidas. Debe ser uno de los pocos casos en el mundo, si no el único, donde se acusa al presidente de tener una actitud genocida frente a la pandemia, no solamente de cometer errores. Claro, Bolsonaro en un primer momento lo minimizó, dijo que era una gripecita, se burlaba de la gente que usaba las máscaras, pero ahora también el mundo empresarial está preocupado, porque si hay pandemia y la vacunación no avanza, esto tampoco favorece los negocios de una burguesía nacional brasileña muy importante, con algunas empresas poderosas en el mundo. Pero no hay clima de negocios en Brasil. Todos nós vamos morrer um dia. Aqui todo mundo vai morrer. O Sérgio vai morrer um dia. Né, Sérgio? Não adianta fugir disso, fugir da realidade. Tem que deixar de ser um país de... De hecho, poca gente incluso quiere sacarse una foto con Jair Bolsonaro. Y no solamente en Europa, también sus pares de América del Sur. Fíjense, se tenía que realizar una cumbre del Mercosur, los 4 países que forman el mercado común del sur: Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil. Y esta cumbre se tenía que realizar en Buenos Aires. Decidieron suspenderla por motivo de la pandemia, para no encontrarse en persona. Pero a nadie se le escapa que la relación de Bolsonaro con el presidente de la Argentina, Alberto Fernández, no es la mejor, por más que sigan teniendo vínculos comerciales. Políticamente están enfrentados. Alberto Fernández visitó a Lula da Silva mientras estaba en la cárcel y celebró la posibilidad de que Lula da Silva pudiera ser otra vez candidato el año que viene, aunque todavía ni siquiera lanzó su candidatura. Hubo un presidente que inventó la cloroquina. Un presidente que dijo que los que le tienen miedo al COVID-19 son... que el COVID era solo una pequeña gripe, que el COVID era algo para cobardes, que él era un exdeportista y que no le afectaría. Ese no es el papel de un presidente de la República en un país civilizado. Están enfrentados, y qué mejor que encontrarse a través de una teleconferencia y evitar el encuentro cara a cara, porque al fin y al cabo los gestos importan y se ven en la televisión, se ven en las redes sociales, mucho más cuando hay un acercamiento físico. Podemos decir que realmente poca gente se quiere sacar una foto con Bolsonaro. Un Bolsonaro que no encuentra la forma de evitar que se extienda la pandemia prácticamente en todo Brasil. Y por eso cuando se habla de la cepa surgida en Manaos, en pleno Amazonas, estamos hablando de una cepa surgida en Brasil. Y Brasil hoy es el presidente Jair Bolsonaro.
se está dando una característica bastante inusual. Aparece como un doble comando en Brasil. Por un lado el presidente Bolsonaro y por otro Lula da Silva. No podemos hablar de doble poder, porque Lula da Silva no controla una parte del territorio, aunque tenga algunos gobernadores que pertenecen al Partido de los Trabajadores. Pero se presenta otra vez ante el mundo como un líder capaz de enfrentar la pandemia. Es capaz de interpelar al presidente de los Estados Unidos, a Naciones Unidas o a los diversos organismos internacionales para decir que hay que encontrar una solución a la pandemia o incluso de negociar para que lleguen vacunas al Brasil. Algo que se le hace muy difícil a Jair Bolsonaro. Hay que tomar en cuenta también que Brasil ya está en carrera electoral de cara a las elecciones de octubre del año que viene. Pareciera que falta mucho, y más en plena pandemia, pero la reaparición de Lula ha modificado el escenario político, y no solamente de Brasil, sino de toda la región. Lula da Silva, hay que recordar, fue en su momento elogiado por Barack Obama como el presidente más popular del planeta. Bolsonaro no lo puede eclipsar, está en las antípodas y en el medio de una pandemia donde no encuentra la forma de evitar que siga muriendo gente. Del creador de la homosexualidad tiene cura, del guionista de Los gays arderán en el infierno, llega a España campo de exterminio socialcomunista Juan Antonio Reig Pla, cabalga de nuevo. Más intolerante y franquista que nunca, el obispo de Alcalá de Henares vuelve a adelantar a Torquemada por la derecha. Adiós rogando y con el mazo dando. En una carta pastoral, Monseñor Pla dice que esta es la hora en la que vuelven los bárbaros que, embriagados de poder, han convertido a España en un campo de exterminio. Si no fuera tan de derechas, algún cristiano ingenuo pensaría que cuando habla de bárbaros y de campos de exterminio se está refiriendo a los más de 150.000 españoles asesinados en campos de concentración, en cárceles franquistas, en tapias de cementerios, en barrancos y en simas. Seguro que Lorca rezó antes de que lo asesinaran falangistas, pero Dios no le escuchó y Reig Pla sigue sin escucharle. El pecado siempre lleva como paga la destrucción de la persona. ¿Y qué es pecado para el obispo de Alcalá de Henares? Pues todo menos votar a Vox o al PP. El problema de Reig Pla es que nació en el siglo equivocado. Las tardes de gloria que hubiera dado este hombre a la Santísima Inquisición. A Monseñor no le gustan las mujeres, ni los maricones, ni por supuesto los rojos. Tampoco le agrada que un ser humano pueda elegir morir con dignidad, si es así su deseo. Crucifixión, fusilamiento, hoguera, horca, garrote vil, silla eléctrica. Es que hay tantas formas de abandonar este mundo sin ofender al obispo Reig Pla. Que Dios te acoja en su seno y que los ángeles te conduzcan al paraíso. El sufrimiento es algo que siempre ha generado mucha incoherencia en la Santísima Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Lo mismo defienden la larga agonía de Juan Pablo II, que se muestran partidarios de la jubilación de Benedicto XVI, por motivos, por supuesto, de salud. ¿En qué quedamos? Somos masoquistas los días pares, hedonistas los impares, hay que confundimos a la parroquia. Se acerca la Semana Santa y con ella, como no podía ser de otra manera, las películas de romanos. Seguramente Monseñor Reig Pla las ha visto todas, pero no estaría de más que en esta ocasión, en vez de fijarse con mirada libidinosa en Víctor Mature o en Robert Taylor, pues se concentrara un poco más en Jesús, en eso de la tolerancia, del amor al prójimo, esas cosas que representa Jesús de Nazaret y que fueron las que cambiaron la historia del mundo. Son valores que, es verdad, Monseñor Reig Pla, en su caso, brillan por su ausencia. Hay que ser mejor cristiano. A diferencia de esos sacerdotes de la Orden de los Legionarios de Cristo que abusaron sexualmente de cientos de menores, en España siguen dirigiendo los Legionarios de Cristo instituciones de enseñanza. Esperanza Aguirre, que siempre se ha llevado muy bien con los obispos Torquemada, no paraba de alabar a esas instituciones educativas. Señor, perdónalos, porque es verdad que sí saben lo que hacen, pero no saben que Franco ha muerto. Se lo vamos a recordar, pero mientras tanto, perdón, perdón, mucho perdón. Hasta mañana, desobedientes.